Estamos de regreso y en los últimos programas hemos estado compartiendo en base al texto de 1 de Tesalonicenses 5:23, donde nos habla que debemos de santificar todo nuestro ser. Y el ser tiene que ver con el espíritu, el alma y el cuerpo. Hablamos sobre el cuerpo y empezamos a hablar sobre el alma también, empezando por los pensamientos. Pero en estos últimos programas hemos hablado específicamente sobre lo que tiene que ver con las emociones, donde decíamos que la ciencia, los especialistas en esto, van a definir las emociones desde dos puntos. El primer punto son aquellas emociones que vienen a ser funcionales, aquellas emociones que vienen a ser agradables, que tiene que ver con la alegría, el gozo, pero también están las emociones que se convierten en disfuncionales o son las emociones desagradables, que tiene que ver con la ira, con el miedo y tiene que ver también con la tristeza. Pero en este tiempo nosotros queremos empezar a hablar sobre el origen de las emociones, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice. Y cerrábamos el último programa compartiendo de que el origen de las emociones tiene solamente dos fuentes. La primera fuente es el amor. Todo lo que Dios hizo lo ha hecho por amor. Por amor Él se derramó para con nosotros. Pero por causa del pecado, entonces también se originó otra fuente, que tiene que ver la fuente que va a generar temor. Así que, en base a esto, Pastor Rubén, ¿qué nos puede decir usted con la parte del amor? ¿Por qué es la fuente más importante de las emociones en nuestra vida? Necesitamos en este tiempo entender realmente cómo funciona nuestro sistema emocional. Por eso es importante entender que no hay emociones buenas ni malas. Simplemente necesitamos evaluar cómo están fluyendo en nuestra vida, porque de eso determina nuestra vida, nuestro proceder. Entonces, cuando hablamos del origen de las emociones, estamos hablando de que las emociones tienen dos fuentes básicas. Una tiene que ver con el amor y una tiene que ver con el temor. Y cuando hablamos del amor, necesitamos entender cómo opera, cómo fluye el amor de Dios. Porque si nosotros tratamos de entender cómo se está manifestando nuestro sistema emocional, el primer lugar donde tenemos que ir es al origen, al diseño original de Dios, que fue un diseño basado en amor. Entonces, cuando nosotros evaluamos el amor, necesitamos entender desde Génesis capítulo 1, todo un diseño de Dios basado en amor. Todo un diseño de Dios basado en un propósito donde Dios quería establecer un lugar para el hombre, un lugar para que se multiplicara, un lugar para que fructificara, un lugar para que señoreara la tierra, para que pudiera establecer el dominio del reino de Dios en la tierra. Entonces, cuando nosotros pensamos eso, comenzamos a ver la operación de Dios sobre nuestra vida bajo un diseño de amor, un diseño donde Dios lo prepara todo, donde crea todas las condiciones para que nosotros podamos fluir en el ámbito del amor. Siempre en la línea de la fuente del amor, sabemos que Dios es Padre y una de las definiciones de Padre es fuente y Dios es amor. Y es interesante saber que la fuente del amor es la naturaleza de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 13, donde está una definición del amor para que podamos tener un entendimiento un poco más aterrizado, ¿verdad? Porque entender el amor de Dios no tenemos la capacidad, pues nuestra mente no puede. Pero sí, a través de las Escrituras, el Señor nos muestra una definición y dice así, 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Si hasta aquí el verso 5 podemos ir analizando, está hablando de temas emocionales, ira, enojo, alegría, envidia. Tienen que ver con situaciones de nuestras emociones. Entonces, la base del amor tiene que ver con esa rectitud, con esa fuente que viene de Dios, que es luz, que es pura. Entonces, todo lo que no es el amor va a llevarnos a la otra fuente, que decía el Pastor Rubén, que es el temor. ¿Dónde nace esto específicamente? Génesis capítulo 3, verso 9. Es la primera vez que en la Sagrada Escritura nosotros escuchamos sobre la emoción del miedo. Entonces, las emociones funcionales, las emociones agradables nacen del amor. Las emociones disfuncionales y desagradables proceden del miedo. En la Sagrada Escritura, que es nuestra fuente
fidedigna de información de la vida, porque en eso creemos que es inspirada por Dios, que es útil para instruirnos en todas las áreas de nuestra vida. Dice la Escritura en Génesis 3:9 que Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Precisamente esto ocurre después del acto de desobediencia, donde Dios afirmó claramente cuál era dentro de todo el reino y todo lo que estaba creado en el Edén. Específicamente le dijo que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. En este momento, en Génesis 3, están cayendo, Génesis 3:9, están cayendo al entendimiento de su error. Y esa desobediencia lo que provoca en el corazón de Adán y Eva es miedo. Esta es la primera vez que se habla de miedo en la Sagrada Escritura. Luego vamos a hablar de temor en toda la Biblia ligado a un accionar del enemigo, de Satanás. Pero nace en un acto de desobediencia a las Escrituras. Si nosotros leemos el libro de Josué, en una transición de liderazgo tan fuerte como la que tuvo Josué, Dios le da una indicación y le dijo, no se aparte de ti la ley, obedece todos los mandamientos y te hará bien. Una vez más vemos que la obediencia va a producir en nosotros estabilidad y la desobediencia va a provocar miedo. La obediencia a la palabra de Dios va a provocar estabilidad emocional y la desobediencia va a provocar temor. Volviendo a 1 Corintios 13, Dios define, no es jactancioso, no es vanidoso, no hace nada indebido, no busca lo suyo, o sea, no es egoísta. Entendemos que el egoísmo viene naciendo de una distorsión de la humanidad después de que el hombre cayó, porque en el inicio nosotros teníamos todas nuestras emociones eran puras, estaban ligadas solamente al sentir de Dios. Una vez que el hombre cae en la desobediencia, se distorsionó el modelo y entonces todas las emociones vinieron a contaminarse. Es importante entenderlo ahorita sí, porque de aquí va a desprender una gama de emociones que necesitamos estudiar, manejar, administrar, pero que si lo queremos hacer solo desde un ámbito psicológico, no está completo. Aunque sí colabora mucho una metodología, una técnica, tenemos que ir primero a la fuente, a la raíz, porque si no vamos a la raíz, no vamos a poder solucionar lo demás. Entonces, según la Sagrada Escritura, la distorsión de las emociones nació en Génesis 3:9 con la desobediencia. Y es ahí donde nosotros podemos ver dos grandes momentos. Un primer momento donde el sistema emocional del hombre era perfecto. Y era perfecto porque su enfoque estaba plenamente en el Señor. O sea, el diseño de Dios para el hombre era un enfoque donde Dios era el centro. Ese diseño perfecto se distorsiona producto de algo, que es lo que dice Génesis 3:9, producto del pecado. La serpiente habla, dice, enseña, comienza a hablar a Eva, se introduce el pecado y en esa introducción del pecado es donde el sistema emocional del hombre se distorsiona. Entonces nosotros pudiéramos decir hoy cómo yo puedo trabajar en mi ser interior, cómo yo puedo trabajar en mi sistema emocional, cómo yo puedo traer paz, cómo yo puedo traer estabilidad, cómo yo puedo controlar mis emociones aun cuando las circunstancias pudieran estar distorsionadas, hubieran situaciones adversas en mi vida. Entonces, todo sistema emocional, entendiendo el origen de las emociones, se comienza a afectar de una manera saludable, de una manera positiva, cuando lo traemos y lo rendimos a Dios.